Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos en esta plataforma, una semana más, esperando en Dios que sea de edificación estas lecciones para cada uno de nosotros. Continuamos con esta serie de Pasando la Antorcha. Hermanos, vamos a empezar con el tema número 2, liderazgo de una iglesia sana. Vamos a mirar el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7, donde nos dice: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su. Y es interesante aquí lo que nos viene hablando las escrituras. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, que el líder debe mostrar con su conducta para que los demás puedan imitar. Entonces, el tema acá, pasando la antorcha, es esto que nosotros venimos trabajando con nuestro carácter, con nuestra fuerza, con lo que hemos venido aprendiendo, para reflejarlo conforme a como Dios quiere que lo hagamos. Mirando acá, hermanos, en el liderazgo de una iglesia sana, vamos a considerar los evangelistas, pastores, maestros y diáconos. Y yo sé que hay mucho que hablar de evangelistas, mucho de pastores, de maestros, de diáconos, pero quiero centrarme en algo puntual de cada uno de ellos, en su obra, en su responsabilidad. El que aspira a ser evangelista, que es evangelista, debe enfocarse en el trabajo del evangelista. Segundo de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que estas responsabilidades se encarguen a hombres fieles, se encarguen a hombres capacitados para enseñar a otros. Es importante, hermano, que nosotros podamos identificar o saber qué es un liderazgo sano. Un liderazgo sano, hermanos, es la capacidad de influir en un grupo de personas para que trabajen juntas y lograr un objetivo común. No se trata solo de mandar, sino de inspirar, de motivar y guiar hacia una meta conjunta. El líder de hoy en día nos muestra una cosa diferente, es aquel que manda, es aquel que tiene una autoridad sobre un grupo de personas para decir o para que hagan lo que él quiere que se debe hacer, se haga, y no es así. El líder o el liderazgo sano o el liderazgo bíblico es aquel que dice hagamos, no es aquel que dice hagan. Entonces es influir con su comportamiento también lo que se ha de hacer. Tenemos el ejemplo de Cristo, basado en el modelo del buen pastor, Juan 10:11, que conoce y cuida y protege las ovejas con profundo amor. Es un servicio, no un dominio. Este liderazgo es para servir a otros, no para ejercer una autoridad tiránica sobre los que están al cuidado. No es así. Es una integridad personal, una prioridad absoluta a la santidad, a motivar a llevar una vida que refleje los valores del evangelio. Eso es el líder. Tenemos el ejemplo de Jesús, el liderazgo según Dios. Y miramos allí en Efesios capítulo 4 versículo 11 cuando vemos que Jesús mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Miremos aquí, hermanos, que la intención de Dios o el propósito de Dios de establecer estas responsabilidades era con el fin o es con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces él llamó a aquellos apóstoles junto al mar de Galilea, ahí encontró a varios hombres y los llamó. Él mismo lo constituyó. Él mismo constituyó a los profetas. Y de igual manera, él mismo constituye evangelista conforme a las virtudes, conforme a los requisitos que él estableció en las escrituras. Porque no hay más.
¿Pero con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, el crecimiento del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro. Entonces, es decir, que es necesario estas responsabilidades o servicios en la iglesia. Claro, porque esto va a ayudar a que los hermanos, a que el cuerpo del Señor llegue a una estatura. ¿Cuál es esta? La madurez. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ni por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, no es Cristo. Entonces aquí vemos el propósito. Un varón perfeccionar a los santos, a un varón perfecto, a crecer en todo para llegar a esa plenitud de Cristo, a ese tope, y ese tope es Cristo. Pero no miremos esto como que, ay, que me falta mucho, ¿no? Sencillamente, siguiendo el patrón, el modelo de Cristo, podemos llegar ahí, a la madurez. Y necesitamos hombres valientes, principalmente evangelistas, mensajeros que lleven la palabra. ¿Cuál es su misión? Los evangelistas somos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación, a predicar el evangelio, llamando a las personas a un arrepentimiento y a la fe en Cristo. Su ministerio es pionero y expansivo. ¿Por qué pionero? Porque él va a alguna ciudad, va a alguna región a predicar el evangelio. Como resultado de esa predicación, puede y surja una congregación local. Él se debe encargar de establecer allí, de preparar allí lo siguiente o las siguientes responsabilidades o las siguientes servicios en la iglesia. Por eso digo, su ministerio es pionero. Ejemplo bíblico, tenemos a Felipe, el evangelista, predicó en Samaria con gran poder, realizando señales, llevando gozo a la ciudad entera. Luego fue guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto y allí le predicó al eunuco en Hechos 8 4 al 8 y 26 40. Podemos encontrar esta parte. Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple con tu predicación, cumple con tu responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos está diciendo lo mismo hoy? Cumple tu responsabilidad, cumple tu servicio, cumple tu ministerio. Los pastores, los pastores son aquellos cuidadores y guías del rebaño. Pastorean con amor, cuidan del pueblo de Dios con ternura y dedicación, alimentando espiritualmente cada miembro y velando por su crecimiento. Siguen el modelo de Cristo, imitan al buen pastor que conoce a sus ovejas por su nombre y está dispuesto a dar su vida por ellas. Este es un pastor. Este es un carácter íntegro, un carácter lleno de amor por aquellos hermanos, por las almas, un liderazgo amoroso. Su ministerio es humilde, es vigilante y marcado por el sacrificio personal, hermano. ¿Cuántos pastores hoy en día conteniendo situaciones difíciles, incluso en su vida secular, prestan más atención a lo que la iglesia necesita? Por eso digo que su ministerio es humilde, vigilante y marcado por el sacrificio personal, protegiendo el rebaño de lobos rapaces y de falsas enseñanzas. Su amor por las ovejas es tan profundo que su propia vida personal muchas veces es descuidada para atender a los hermanos en la iglesia. Por eso la Biblia dice, considérenlo, respétenlo. Es necesario que hayan pastores en la iglesia, porque la iglesia muchas veces, hermanos, dicen, es que yo siento que nadie me ama acá. Hace falta una persona que le demuestre ese amor.
como aquellos pastores que dicen las escrituras. Los maestros son aquellos instructores de la palabra del Señor. Enseñan con fidelidad, exponen las escrituras con claridad y precisión, edificando la fe de los creyentes, equipándolos para vivir en obediencia a Dios. Deben ser aptos para enseñar, deben poseer este don, esta capacidad de comunicar verdades con mucha paciencia, siendo hábiles para instruir y corregir con mansedumbre. Forman discípulos maduros. Su tarea fundamental es preparar a los santos para la obra del ministerio, llevándolos a la madurez espiritual y al conocimiento profundo de las escrituras. Es decir, el maestro es aquel que le enseña los principios básicos de la palabra del Señor y posterior, aquellos oyentes, teniendo el concepto, deben aplicarlo en su vida. El maestro les enseña, pero ellos como alumnos, digámoslo así, deben aplicarlo en su vida. Y esto los hará cada día más maduros para la obra del Señor. Los diáconos son aquellos servidores prácticos y modelos de integridad. El servicio. Los diáconos atienden las necesidades materiales de la iglesia, permitiendo los líderes que se concentren en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Dignos de respeto y sinceros, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, de buen testimonio de la comunidad, firmes en la fe, sin doblez. El desafío del liderazgo hoy. En un mundo que promueve modelos de liderazgo basados en el éxito, en el poder, en el reconocimiento, este líder que hemos visto a través de las escrituras debe mantenerse firme en los principios que Dios nos ha revelado. Esto es uno de los desafíos de hoy en día, porque muchas veces el líder hoy en día se ve en en tomar una decisión si se amolda a lo que la sociedad enseña, a lo que el mundo promueve o a lo que Dios le dice. Entonces su desafío es rechazar estos modelos mundanos, evitar estos esquemas corporativos y seculares y adoptar el modelo de liderazgo que Cristo nos mostró. Debe tener una integridad bajo presión, mantener convicciones sólidas y un carácter íntegro frente a presiones culturales, a tentaciones y compromisos del mundo. Ser un testimonio consistente en todos los ámbitos, familia, iglesia, trabajo, comunidad, una coherencia total en su vida. Estos son desafíos grandes. Hay advertencias para líderes. Evitar el orgullo. El líder puede caer en el engaño del orgullo y la condenación del diablo, pero la humildad genuina es la protección esencial. Entonces, el orgullo va en una dirección, pero la humildad va en otra. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Que debemos ser humildes. ¿Con qué intención? Con la intención de evitar a toda costa el orgullo que nos lleva a otro sitio, a un lugar que Dios no quiere que vayamos. Entonces, debemos prestar mucha atención a el orgullo. Debemos enfocarnos en ser cada día más humildes, llevando a cabo la responsabilidad que Dios nos ha designado. Vigilar contra las falsas doctrinas. El líder debe aferrarse firmemente a la palabra fiel para exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen la verdad. De igual forma debe ser un ejemplo íntegro, hermanos, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El líder debe ser modelo que otros puedan seguir con confianza. Debemos recordar el juicio divino, porque cuando recordamos que hay un juicio, mi comportamiento debe ser en base a lo que Dios me enseñó. Cuando yo tengo en mi mente que va a haber un juicio, yo me voy a portar correctamente.
toda obra será probada por fuego. Lo que cada uno construye sobre el fundamento de Cristo será revelado y recompensado. Entonces debemos nosotros elegir bien. Pero ¿quién elige estos líderes? La iglesia aquí cumple un papel fundamental para la elección de estos líderes, teniendo en cuenta los requisitos. Es necesario que la iglesia esté capacitada para tomar decisiones coherentes con la enseñanza bíblica. Porque si la iglesia no está capacitada para tomar estas decisiones, entonces no puede existir o no pueden tomar decisiones hasta que la iglesia se capacite. Muchas veces una iglesia que no sabe cómo elegirlos, porque no se lo han dicho, porque no saben qué deben considerar, se dejan llevar por el sentimiento, el sentimentalismo, y se eligen líderes que no llevan o que no tienen los principios o los requisitos que el Señor establece. Y cuando se eligen líderes que no cumplen con los requisitos bíblicos, ¿cómo estará la iglesia? Entonces la iglesia debe estar capacitada para tomar decisiones conforme a la escritura, conforme a lo que Dios ha enseñado. El liderazgo cristiano no es un título, sino un servicio con amor, santidad práctica y humildad genuina. Sigamos entonces las pisadas de Jesús, el siervo perfecto, el pastor supremo, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Cada uno de nosotros debe enfocarse en ser esto, un servidor, alguien que está entregado a la voluntad de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Estamos acá para escucharlos y poder atender a su aportación, a su sugerencia. Entonces, que el Señor nos continúe bendiciendo.